Hola amigos de Gonzalo de las Rochas. En este video analizaremos el por qué AEW derrota en la última media hora a SmackDown, ya que salieron ya las cifras oficiales de los espectadores. SmackDown se queda con 272.000 espectadores, mientras que AEW Rampage con 363.000 espectadores. Este video, ya que es resumido de hace día, analizaba por qué la diferencia entre los shows era tan corta, en donde SmackDown en todo el programa en general ganaba. Por lo tanto, vamos a ir hablando de ambos fenómenos y decir el por qué ha sucedido esto. Empecemos con los antecedentes. A diferencia de otras empresas de wrestling en este siglo, All Elite Wrestling es la única que puede rivalizar con la gigante WWE, y esto debido a la gran inversión y al patrimonio de la familia Khan, dueños de dos famosos clubes deportivos, uno de fútbol americano y otro de fútbol inglés, además de tener una visión fresca, representado en el presidente Tony Khan. Por eso, desde que empezó a anunciarse a inicios del 2019, significó para los especialistas y aficionados un motivo de alta expectativa por una posible competencia que la WWE debía enfrentar, y en general en el mundo del wrestling, pues hasta ese momento no se llegó a un nivel de competencia tal. Solamente se podía comparar con la guerra entre la WCW y WWE en los 90, que tuvo a la primera como vencedora desde mediados y hasta fines de la década del 90, pero que terminó siendo absorbida por la WWE. Después no hubo nunca una competencia tan grande, ni en el mejor momento de Impact, poco antes y a inicios de la década de los 2000 más o menos, o en la gran expansión de una empresa tan lejana como New Japan Pro Wrestling. Un primer encuentro de shows entre AEW y WWE se dio en la llamada Guerra de los Miércoles, entre la marca de desarrollo de la WWE NXT y el primer programa de AEW Dynamite, que empezó a emitirse desde octubre de ese año, aunque no fue sino un combate más bien indirecto, ya que no competían en el mismo horario. Sin embargo, tuvo un matiz simbólico al inicio, sobre todo, pues la cadena que transmitió a WCW en los 90, TNT, era la misma que ahora transmitía Dynamite. Al final tuvo un efecto real, pues la directiva de Vince McMahon aceleró la transformación de NXT, que no lograba la misma sintonía que AEW, y NXT se pasó a los martes, y bueno, hoy sabemos que esa NXT no existe más. Tras esto, aunque hubo indirectas y una base de fans enfrentados cada vez más creciente, no hubo mayor interacción al inicio de la pandemia en el 2020, pero ya a fines empezaron a haber choques cada vez más directos que explotaron en el 2021 con la contratación de varias superestrellas importantes por parte de AEW, incluyendo a algunos despedidos del roster de WWE. Además, coincidía con el aumento en audiencia que tenía AEW, con los pay-per-views que prometían cada vez más, y con un nuevo programa añadido los viernes, Rampage. Este programa se hacía el mismo día que SmackDown, aunque no en el mismo horario. También teníamos diferentes incitaciones verbales por redes sociales y en entrevistas, además de las reiteradas comparaciones tanto por especialistas como por fans. El máximo antecedente de esta lucha fue sin duda la llegada de CM Punk a AEW, que elevó a la empresa a audiencias nunca antes vistas, justo al terminar el fenómeno del Summer of Cena de la WWE. Tras cambios de horarios, se anunció la semana anterior que Dynamite no se transmitiría durante las dos próximas semanas en su día habitual, el miércoles, pero en vez de ello Rampage pasaría a estar en vivo el viernes 15 de octubre. SmackDown también tuvo un cambio, no se transmitiría por su cadena habitual de Fox, sino por Fox Sport 1, pero WWE hizo una movida para eclipsar a la competencia y se propuso alargar ese show unos 30 minutos más sin cortes comerciales, a lo que llamó el SmackDown Super Size, que fue un mensaje directo a AEW. Pero esta respondió agregando una hora más a su show habitual, que de por sí ya tenía una hora, con un build transmitido por YouTube totalmente gratis, mientras Tony Khan en una entrevista afirmaba y se refería al último Raw como un show que realmente apestó, y que el viernes acabarían con SmackDown Super Size, aunque unos días después prácticamente Khan se desdijo al decir que ellos no buscaban sino simplemente hacer su producto y no competir. Finalmente llegó el día. Tras la primera hora de SmackDown empezaba la primera competencia abierta entre AEW Rampage y una marca grande de la WWE, que es SmackDown, en esta edición especial. Audiencias. El resultado de los shows en su totalidad es el siguiente:
SmackDown obtuvo un total de 793.000 espectadores en televisión, Rampage unos 549.000 aproximadamente. En términos generales significa que solo hubo una diferencia de unos 244.000 espectadores, poco más de la cuarta parte del rating de SmackDown, una posición bastante buena para AEW, que perdía con una subida, y para WWE una posición no tan cómoda, que ganaba bajando. Pero las cosas son más complejas si las analizamos, así que veamos. Empezamos con lo oculto sobre esta batalla. Para empezar, estos primeros números sintetizan el resultado de la totalidad de ambos programas, no de la hora y media exacta de la competencia. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta varios factores. Generalmente SmackDown obtiene cerca de 1 millón o poco menos de espectadores en Fox Sports 2. El Fox Sports 1, que es por el canal que se emitió este viernes, tiene un alcance menor. Y así por lo tanto es explicable que pese a la alta expectativa, no muchos fans pudieron ver el show especial en vivo en sus ciudades respectivas. Por esto viene a colación la frase que se ha dicho últimamente: sin competencia de AEW, este viernes solo habríamos tenido el SmackDown con peor rating del año. Efectivamente, obtuvo el peor rating, pero por el alcance de territorios, por el alcance de la Fox que lo transmitió. De hecho, la marca solo había venido subiendo los últimos meses. Sin embargo, tanto Dynamite como Rampage suben cada mes. Dynamite en algún momento logró llegar al 1 millón de espectadores. Rampage aún no, pero hay que tomar en cuenta que es un programa nuevo, recién iniciado hace poco más de 3 meses. Para un nuevo programa de solo 1 hora, llegar a medio millón es bastante para los parámetros actuales. Recordemos que el wrestling representado por la WWE en los primeros 2000 llegaba a unos 6 millones de espectadores en televisión. Otro factor que complejiza el análisis de las sintonías es el siguiente: si WWE estaba algo más cerrado por el público, AEW tenía una apertura única. Rampage había tenido una reposición de horario para Latinoamérica en cable, y sus 2 últimos programas se pasaron gratis en YouTube, en el canal Space. Esto mismo ocurrió este viernes, y además el viewing también fue libre a través del canal oficial de All Elite en YouTube. En Internet y el mundo del streaming, la sintonía tiene otros parámetros y no tiene una medición de rating como en la televisión, y es aquí donde AEW se ha convertido en una compañía altamente sintonizada. El Rampage, tanto en su viewing como en su programa estelar, llegó a más de 530.000 vistas, superar el medio millón en YouTube en un video de 1 hora y en solo 2 días aproximadamente. Es algo que ni los más grandes creadores de contenido han logrado, o lo han logrado en poquísimas ocasiones. Esto puso a Rampage AEW como el contenido más visto de la semana a nivel mundial en la famosa plataforma de video. Ahora bien, tales cifras pueden decirnos que el trabajo de redes de AEW dio sus mejores frutos el viernes, factor que WWE descuidó supremamente en los últimos años, sin captar nuevo público y basándose solo en las audiencias televisivas y las presiones financieras en ese nivel. Incluso hubo sonados escándalos de luchadores amonestados y echados por McMahonlandia por tener sus propios canales de Twitch, si se acuerdan, y monetizarlos saliéndose de la órbita de la empresa. Un subfactor vendría a ser esa audiencia oculta, que es la que menos se verifica, pero la que posiblemente afecta más de lo que imaginan muchos, y es que resulta obvio y hasta gracioso reconocer que muchísimo del contenido tanto de WWE como de AEW y demás empresas de wrestling son hábilmente pirateadas en variados servidores dedicados exclusivamente a ello, y con masas inmensas de usuarios que acceden a ver los eventos más exclusivos y pay-per-views. Aquí también AEW ofreció al usuario típicamente millennial y al nuevo centennial un contenido que no podía rechazar, no solo al dar gran libertad a sus luchadores en las redes, sino al interactuar mejor con estas generaciones metidas todo el día en el Android o la PC. De hecho, fuera de sus shows principales, AEW tiene programas gratuitos todas las semanas por YouTube, como es Dark y Dark Elevation, que suelen obtener altos números pese a no ser los programas principales, y que al final incitan al público, sobre todo joven, a consumir el producto principal. El regalo del Rampage en YouTube, y aún más este último en su hora y media, fue suficiente para romper la internet en cuestión de horas.
Muy probablemente esos 6 o 7 millones de espectadores de hace unos 15 años que tenía W y el wrestling en general se deben a estos cambios tecnológicos, además de los cambios de, por ejemplo, natalidad y edad de los fans de ese entonces. Necesitaríamos un estudio mercadotécnico, sociológico y en fin, que tome estas demografías amplias y ocultas, y probablemente nos demos cuenta que pueden haber muchos más millones todavía viendo lucha, solamente que no por la ya vieja televisión. Ya hay indicios de esto en la creación de servicios de streaming en los últimos años, como Netflix, que son una especie de nueva TV personalizada para las nuevas generaciones. Y también hay ejemplos de cómo estas masas ocultas cambian todo. Por poner un ejemplo, esto le ocurrió al esperado estreno de Mulan live action, que se restringía a una versión premium bastante cara para algunos usuarios que ya habían pagado por el servicio normal de Disney Plus. ¿Qué pasó? Se convirtió probablemente en una de las películas más pirateadas de la historia y encima con críticas negativas que la aplastaron. WWE fue en verdad pionera en estrenar este tipo de plataforma streaming, pero no supo interactuar con el usuario y su modelo se vuelve obsoleto en varios puntos. Si nos limitamos a comparaciones solamente televisivas, por ejemplo, el SmackDown transmitido la última vez por la Fox Sports 1, antes de esta edición, obtuvo en diciembre más de 2 millones de espectadores. El viernes último, en ese mismo canal, obtuvo una gran baja. Como vemos, hay mucho más fuera del rating televisivo, y ahí es donde AEW puede estar ya encaramándose e incluso empatando a la WWE. El último factor es el empresarial. Evidentemente el prestigio del gigante de McMahon, que absorbió todo a lo largo de su historia, lo hace el producto más reconocido. Esto también explica que hoy venda más y más cada año, pese a sus bajas sintonías televisivas y a su pésima calidad creativa. Esto es parecido a otras industrias millonarias como el cine, que puede ser muy malo y efectista en sus sagas, pero que centraliza todo y vende millones más que cualquier buena película independiente. Solo que ahora sucede que empieza a tener problemas justamente con las plataformas de streaming. Y analizándolo estadísticamente, en los últimos años la industria del videojuego ya superó a la del cine. ¿Quieren más ejemplos? La música. No es más la industria con montones de productoras y que hace ganar a su artista por discos vendidos. Hoy el sector está absorbido básicamente solo por 3 o 4 grandes y la venta de discos es realmente secundaria. El artista, el músico gana mucho más en internet y en shows en vivo, siendo incluso la piratería un arma benéfica en ciertos géneros y aspectos donde el verdadero monopolista es el productor y no el artista. Ni hablar ya de las editoriales de libros, y si seguimos con ejemplos así llegaremos hasta el Nopor y su crisis, que al final logra adaptarse a la era digital globalizada aunque con pérdidas millonarias. Pero volviendo a las audiencias del wrestling, en síntesis, basados en todos estos factores, podemos decir que ambas empresas supieron usar buenas armas de sintonía, aunque las armas sorpresivas están del lado de la AEW, algo que realmente nadie podía imaginar. Quizás lo usual hubiera sido que WWE casi doble a la empresa pequeña, pero eso no ocurrió. Debe preocupar a Vince, mientras que debe preparar a Tony Khan para hacer mejoras, ya sea porque podría ganar mucho si lo hace a la vista de tan aceptables resultados, como porque si aparece una WWE agotada, aún así sigue siendo un monstruo, que tras verse herido, actuará con todo su arsenal para volver a posicionarse como la número 1, y no como la sombra de ese 1 que parece haberle quedado grande en estos últimos años. Vamos ahora a lo bueno y lo malo. Hablemos de la calidad de los shows. Esto es en verdad lo realmente importante. La única manera para valorar ambos shows es a partir de la calidad. En toda expresión cultural, los números y el dinero mueven todo, sí, pero se olvida siempre lo más esencial. Así puede ser que tu trapero favorito haya vendido mucho más que los Beatles, o que el perfil de la chica bonita tenga más vistas que cualquier museo de arte, pero esto no significa que la chica linda o el trap sean superiores solo por vender más. De hecho, suele ser una máxima de las humanidades que a lo largo de la historia, en varias ocasiones, lo más vendido y popular en una sociedad suele ser lo peor y de más baja calidad. Unir comercialización y calidad es un ideal y un proceso difícil en algunas industrias, aunque
sí existe y sí se puede conseguir. Ahora bien, sabemos que cuando se trata de valorar el wrestling, como muchas expresiones de este tipo que tienen una historia y teoría corta y no muy reconocida por sus propios aficionados, la cuestión puede ser más difícil todavía. Peor, por la subjetividad obvia de cualquier aficionado. Aquí por eso partimos de parámetros conocidos por todos y dejamos que cada quien debata y saque sus conclusiones, pero con fundamentos. Por ello, al hablar ahora de lo malo y lo bueno de cada show, nos fundamentaremos en cada punto. Empecemos por SmackDown. En general, el show fue bueno e intentó mantener la expectativa en todos. Por eso empieza con un Edge dando sus acostumbradas promos intensas y hypeantes contra un Seth Rollins, y esta vez se añade un elemento nuevo para resaltar esta rivalidad que la verdad quedó floja la semana pasada. Edge nos dice que Seth orinó en varios lugares de su casa y admite que se equivocó al subestimarlo. Además menciona a Becky Lynch y acrecienta más su lucha en la celda infernal. Todo esto puso picante a la rivalidad, aunque queda como buen parlamento, porque si no vemos a Seth efectivamente maniatar la integridad familiar de Edge, entonces no causa ese mismo efecto. Eso ocurrió cuando lo vimos la semana anterior comiéndose una manzana en casa de Edge, y a Edge llamar a su esposa para que no vaya a su casa, en vez de hacernos caer más bien en una historia real que lleve al afectado a la policía, por ejemplo. Una storyline que quedó poco realista y demasiado del gusto de, no sé, YouTube Kids. Más adelante, Seth le respondería también, intenso, insultante y fuerte, mientras los fans le gritaban Harley Quinn por el excesivo adorno de su traje. Sin duda esta es de largo la mejor rivalidad que probablemente construyó WWE este año, y que culminará como es debido, en una celda infernal, aunque todos temen, claro, por los nefastos antecedentes del evento en Arabia. Luego continuamos con el torneo masculino de Rey del Ring, con un Finn Balor venciendo a Sami Zayn con su Coup de Grace, una buena lucha que sin embargo no nos llena, no por ella misma, sino por un torneo nada interesante. A destacar es el involucramiento del público que quizá por la competencia estaba metidísimo desde el inicio. Buena lucha sin embargo la que se sacan Finn Balor y Sami Zayn. En cuanto al torneo femenino, solo podemos confirmar que sigue su camino al fracaso. Esta vez, Zelina Vega vence a Carmela tras ser distraída por Liv Morgan, que traía su máscara protectora. Nada que decir de este prácticamente mini segmento. Luego pasa algo incomprensible y desde aquí el show baja de nivel. En la lucha en la que debía volver al ring Sonya Deville enfrentada a Naomi, aparece Shayna junto a Deville para hacer una handicap match innecesaria y que de verdad enfría las posibilidades de ver a esa Sonya Deville que antes de lo ocurrido, de este secuestro, crecía y crecía. Ahora, al parecer, le espera convertirse en una heel cobarde y en una rivalidad que ya aburre desde este primer encuentro. Y Shayna, ¿qué diablos hace allí si se supone que debe estar enfocada en el torneo femenino? Ah, verdad, este torneo no importa un carajo. Y seguro que Shayna lo pierde y se convertirá en la guardaespaldas de Sonya o algo así. Típica pérdida de tiempo con la misma impronta de pobre creatividad que solo la peor WWE puede darte. La cosa no mejora con el Happy Talk de Corbin y su nuevo amigo, creo que se llama Madcap Moss, con intervención de Nakamura, ¿sí? Otra rivalidad que huele a indiferencia, así que la pasamos. Desearía estar más entusiasmado con la lucha callejera, con la Street Fight entre los Usos y los Street Profits, que realmente tuvieron una buena conexión, buenos spots y movidas, pero francamente se me hace algo cansino volver a ver lo mismo una y otra vez. Y a este punto, la previa de Rampage ya estaba entregando mucho más en la competencia. Pero eso sí, la última media hora de SmackDown fue definitivamente la mejor. La lucha entre Sasha Banks y Becky, lleno de falsos finales, movidas excelentemente ejecutadas, homenajes a Eddie Guerrero por parte de Sasha, nuevos movimientos de Becky, demostración de fuerza y técnica, fue de lejos la mejor lucha de SmackDown. Y lograron convencernos de que la triple amenaza que completa una Bianca Belair, que esta vez interviene para que Becky pierda, será una de las peleas más esperadas para el evento que a todos nos da miedo, más que por los musulmanes, por la propia WWE. Crowd.
Al instante se sube una mesa y sillas para la firma del contrato entre Roman, el jefe tribal, y un Brock Lesnar face, leñador, que increíblemente está funcionando bastante bien. Lo mejor del segmento fue la breve interacción entre ambos, cuando Roman firma, tras haber dejado que Paul Heyman lea el contrato, y Lesnar firma sin leer, sin importancia, a lo cual Reigns le dice que es un campesino, ¿no? Algo así como un granjero tonto, al no haber leído el contrato. Lesnar le responde burlón que obviamente ya sabe lo que dice el contrato, porque Polito Heyman ya se lo dijo por la mañana, ya que es su representante, y se larga. La duda y la incertidumbre ponen en lo alto esta rivalidad, y el elemento de Heyman es tan esencial que nos deja a todos intrigados. Un último segmento muy bien hecho y bastante entretenido. Vayamos a Rampage. Retrocedamos al inicio de Rampage con su Boeing. Cuando justamente SmackDown bajaba de calidad, más o menos pues a la mitad, en la primera hora, ¿verdad? En esta previa estuvo lo mejor de todo Rampage, a mi modo de ver. Una vez más se nota que los reflejos rápidos de AEW funcionan incluso en momentos de tanta emergencia, y las luchas pactadas aquí incluso llegan por momentos a eclipsar al show principal. Empezamos relajados y entretenidos con una Tay Conti ganando a una Santana Garrett. Lucha entretenida, con buena ejecución aunque corta, y con un público enfocado más en lo que venía adelante que en las propias féminas. Un placer en muchos sentidos para la vista, pero que debe mejorar en tiempo y calidad. AEW necesita reforzar su división femenina, y aunque en esta edición se ve ligeramente un cambio hacia arriba, necesitamos mayor construcción de personajes, mayor número de luchas e importancia misma a la división. Quizás hubiera sido interesante elevar más a una Santana Garrett, que bueno, por lo menos empieza a lucir mejor su gimmick de superheroína o de super mujer maravilla, pero de la que necesitamos más tiempo. Sin embargo, el resultado de la síntesis general es buena. Luego tendremos a Bobby Fish, que se enfrenta contra Lee Moriarty en una lucha sorprendentemente competitiva que llegó a entretener con demostraciones de técnica que posicionaron bien a ambos y por fin pusieron a Fish en la mira del público, a diferencia de su debut. En este punto quizás ambas empresas iban parejas en calidad, aunque AEW ofrecía mayor deporte que espectáculo y SmackDown ofrecía un buen espectáculo. Pero luego vendría el aluvión de buen wrestling que superó definitivamente a SmackDown. Rampage nos presenta la lucha de última hora entre Bryan Danielson y la leyenda japonesa Minoru Suzuki, una lucha con límite de tiempo, eran 30 minutos, y que llegó hasta unos 20 y tantos aproximadamente. Una joya que volvió a poner al fanático entusiasmado con la vieja leyenda japonesa y elevarlo con Danielson. Técnica perfecta, choques que encendían, que jugaban y aplastaban entre estos dos. Chops, cabezazos, que condimentaban llaveos precisos y verdaderamente bien ejecutados. Una tremenda lucha que termina con un Danielson como ganador y un Suzuki imponente en la derrota, mientras el público gritaba tanto que podía escucharse en la marca azul, que aquí se veía realmente como una empresa de entretenimiento y no de lucha libre profesional. Esta, la de Danielson y Suzuki, fue la lucha de la noche, sin posibilidad de refutación. Justo cuando la marca azul ofrecía su mejor lucha entre Becky y Sasha, empieza oficialmente Rampage, con la lucha entre CM Punk, aclamadísimo y estentorio, y Matt Sydal, el gran luchador aéreo que no se veía la cara con Punk en 17 años. Acá volverán a haber sentimientos encontrados, porque CM Punk sigue viéndose por momentos cansado, pero en otros va mejorando cada vez más. Para algunos será mejor su lucha anterior, para otros será mejor esta. Como sea, lo más destacable fue la técnica como base y la combinación efectiva entre ambos. Punk demostró que puede y puede más, y Sydal se ganó el respeto, pero quizás ese sea justamente el punto débil de todo. Punk necesita ya un gran rival que lo lleve al límite. Es seguro que esto aún no llega porque CM Punk, que hacía años no pisaba un ring, empieza recién a ponerse en forma, poco a poco. Eso lo podemos entender. Y por otro lado, también lo comparamos con un Danielson que está fresco y que ya ha tenido luchas extenuantes, pero perfectas. Es posible ver, por lo tanto, pronto a Punk en toda su forma. Esta semana no decepcionó y con su GTS logra un final con gran ovación. El pop en este caso estuvo del lado de AEW, pero seguro que en cuanto a competitividad y entertainment ambas empresas estuvieron a la par, porque Becky y Sasha también se hicieron tremenda lucha. Ambas luchas en ambas empresas las dejaban muy en alto, tanto a AEW como a WWE. Tras esto
vendría una bajona en el público de AEW, mientras que en WWE el público se encendía con la firma de contrato entre Lesnar y Roman Reigns. Rampage nos presenta una buena lucha femenina que demuestra que realmente quieren mejorar a toda costa su división femenina. Se enfrentan Ruby Soho y The Bunny. Y pese a la gran actitud de Ruby y a algunas buenas movidas y golpes intensos, increíblemente para todos, es The Bunny quien demuestra sus quilates, su desarrollo, su maduración que por fin empieza a verse. Se vuelve más agresiva por momentos y más enfocada que de costumbre. Estampa a Ruby fuertemente 2 o 3 veces en la lona, logra rapidez, interactúa cada vez mejor con la cámara y al final Ruby gana con una especie de paquetito muy poco efectivo, solamente para que intervenga Penelope Ford y sea noqueada Ruby con la típica manopla. Esta es una lucha sólida, pero lo es a despecho de Ruby, y eso es lo inentendible. Tienes al personaje, tienes al gimmick, tienes al ambiente, pero parece que tras la lucha de Britt Baker, un sector del público espera mucho más de Ruby. Quizás necesitamos a una face, sí, pero ruda, y no una tan suave. Ruby Soho es una chica punk. ¿Cómo no puede darse de tú a tú con The Bunny y sacar las garras? Sin necesidad de volverla heel, ni twinner siquiera, puedes hacer una Ruby face agresiva y rebelde, en vez de hacerla terminar así las luchas. ¿Ok? Poco después tendremos un buen final por este Rampage, que ya navegaba solo sin la presencia de la competencia. Tendremos la lucha entre el Inner Circle, que se enfrentaba al American Top Team de Dan Lambert, con el esperado debut del ex campeón de UFC Junior Dos Santos. Realmente la lucha logró entretener y fue bastante buena para lo que muchos esperaban de American Top Team en su interacción con el Inner Circle. La potencia del hate a Lambert, la efectiva combinación de todos estos luchadores, las expresiones de Ethan Page y Scorpion Sky, todo realmente funcionó. No fue la lucha más perfecta o más fuerte, pero estuvo muy buena para esta variedad de estrellas. El debut de Dos Santos fue bueno, mucho más si lo comparamos con la mayoría de debuts de otros ex UFC o MMA en el wrestling. Y esto quizás se deba porque estaba ya respaldado en Lambert, que va construyéndose como un excelente heel y como un manager que puede llevar a su equipo a lo alto. Además, Dos Santos, a diferencia de otros debutantes del octógono, no debuta solo. Es una lucha entre equipos y no en singles, y el brasilero pudo conectar en la parte que le correspondía. Interesante fue que Jericho intercambiara golpes con Dos Santos, demostrando que no le importaba enfrentarse a un ex campeón de UFC, siendo consecuentes con la narrativa del Inner Circle, no de que son el equipo más loco. Aún mejor fue el relevo a Sammy Guevara, que se llevó hasta a 3 o 4 para luego darse un enfrentamiento bien combinado entre todos. En un momento, Hager y Dos Santos se encuentran fuera del ring y Hager rompe la mesa con el cuerpo del ex UFC con un Uranage. Al final, tras un bien ejecutado muro de Jericho, el Demogod sufre una distracción, el árbitro interviene y Jorge Masvidal le vuelve a aplicar su rodillazo para hacerlo perder con la acostumbrada trampa. Un apunte sobre Masvidal. No sé por qué diablos será que a algunos ex UFC o MMA les da por vestirse ridículamente en el wrestling, o no sé por qué las empresas les hacen esto más bien. Es como si quisieran cambiarlo demasiado. Dos Santos, en cambio, sí logró esa interacción mínima pero efectiva. Tras la lucha, American Top Team sigue golpeando y burlándose de Jericho. A propósito, Paige Benson hace un buen trabajo acá, se va adaptando cada vez mejor al wrestling. Tras unos minutos de humillación, aparecen Santana y Ortiz pintarrajeados, listos para la guerra, echando al equipo de Dan Lambert del ring, terminando así un gran show. Por cierto, esta rivalidad personalmente me parece que podría ser esencial para el futuro de AEW y en general para el wrestling, porque el equipo de Dan Lambert, el American Top Team, es un stable que viene de las artes marciales mixtas realmente, fundado allá por el 2001, y Lambert los introduce poderosamente en el wrestling este año. Aquí puede estar la clave de esa fusión de elementos que podría volverse un clásico. Conclusión. En cuanto a entretenimiento, no podría escoger uno de los shows. Ambos estuvieron bastante entretenidos, la verdad, pero luchísticamente me decanto definitivamente por AEW, que logró madrugar a WWE con el luchón de Suzuki y Danielson. Encontré también más variedad en AEW que en WWE, que tuvo que rellenar espacios y seguir haciendo quedar mal a su división femenina, solo enfocándose en figuras seguras, como Becky o Sasha. Así que es obvio que AEW está arriesgándose mucho, pero de algún modo está resistiendo frente a la gigante WWE.
Definitivamente un buen viernes que a fin de cuentas equilibró bien show y lucha, entretenimiento y deporte. Una esperanza para todos los aficionados que empiezan a sentir los beneficios de la competencia y una lloradera segura para los niños ratas que se pelean entre sí. Está muy bien el juego de la competencia entre fans, querer más a una empresa, debatir, competir, excelente. Personalmente creo que es más interesante que haya ambos bandos y que se enfrenten, que puedan haber opiniones divididas y hasta controversias, pero de allí a hatear gratuitamente y amargarse la vida demasiado por esto, francamente, esos llorones solo harán quedar mal a la comunidad total del wrestling. Y tanto los que nos metamos a esa guerra como los pacíficos y neutrales deberían apartar a esos pocos haters que para ser pocos hacen demasiado ruido. Bonus: Dynamite el sábado 16 de octubre. Tengo que decir que fue tremendo show, entretenido en todo momento y con luchas que realmente necesitas ver. La de Malachi Black, que muestra cierta sorpresa por la resistencia y la buena lucha que le da un joven Dante Martin, una pequeña joya. Danielson y Bobby Fish lograron también una buena lucha, incluso dividen al público en algún momento. Pura técnica, pura dureza, aunque gana obviamente Danielson. Fish se coloca cada vez más como un personaje importante en la marca. Jon Moxley destruyó a Wheeler Yuta y no por ser corta fue una mala lucha, de hecho creo que fue perfecta. Ese es el Moxley que salió triunfante el sábado pasado de la GCW y que hoy liquida a su rival, mientras un Orange Cassidy queda preocupado y molesto, no sabemos bien sus expresiones que nos indican, pero eso también es lo interesante de Cassidy. Después tendremos a Kiera Hogan, que aún no recibe todo el amor del público, pese al tremendo amor que nos da cada vez que da la espalda, y a Penelope Ford, que mejora derrotando a Hogan al final. Ya fuera de bromas y calenturas, Kiera debería ser reforzada. Fue muy buena luchadora en Impact y su papel de face aquí no me convence. Es una heel natural que necesita empezar a demostrar esas movidas que le hicieron una rival seria en Impact. Hablando de eso, en un segmento aparece Serena Deeb, que es atacada por una agresiva Hikaru Shida. La rivalidad pinta bastante bien, pero lo más sorprendente de la noche fue que los Lucha Bros perdieron sus campeonatos en pareja de la AAA con FTR, los amigos de Andrade escondidos tras el disfraz de los Super Ranas, creo que se llamaban. Tremenda lucha, spots y técnicas a la orden del día y un final controvertido, aunque me parece que más o menos es justificado por, claro, las semejantes marrullerías que les hicieron los FTR. Sorpresivo y choqueante, aunque el final pasa muy rápido y no te deja asimilar. Fuera de esta tremenda lucha, tenemos otra lucha en equipos, la de Dark Order y los Young Bucks con Adam Cole, que fue también perfecta. La simetría entre entretenimiento, spot, show, técnica, ya veo, gente, todo salió perfecto aquí. Cuando Evil 1, me parece, ¿no?, le quita el zapato y luego la media a uno de los Young Bucks, o cuando el acostumbrado beso de Adam Cole, ¿no?, es dado más bien por sus enemigos ante su sorpresa, o las movidas combinadas entre todos que llevaron a la derrota final de Dark Order, todo eso demuestra que AEW tiene muchísimo, pero muchísimo que ofrecer. Ojo, también apareció CM Punk desde el inicio para estar en comentarios, y Hangman Adam Page también aparece y está tan over que me espero un clásico con Omega. Luego tenemos también la interacción entre el Inner Circle y el equipo de Dan Lambert. Y acá, de nuevo, el hate, el pop, la música, las actitudes, las expresiones, lo hacen todo. En un momento creo que Jericho se mete con Paige VanZant y la sección, la verdad, termina muy buena y hypea bastante esta rivalidad. También apareció MJF, que una vez más se mete con el público, insulta a alguien por allí del público y hace que se traiga un árbitro a la fuerza, diciendo que Darby Allin se escapó de la lucha, ¿no?, que Darby Allin sí se quebró y que por eso no fue al ring, y hace que el árbitro cuente hasta 10 para ganar la lucha. Arriesgándome a pecar de atrevido, yo diría que este fue uno de los mejores shows del año que nos ofrece Dynamite e AEW. Bueno, hasta aquí llegamos, gente luchística. Pelense, pero como lo hicieron Dark Order y The Elite, por favor, entreteniéndose con amor y con dolor y no con estupideces sin sentido. Si les gustó, suscríbanse, denle like y comenten. Bye bye.